buenas noches, estamos en Semana en Vivo. Hoy comenzamos con nuestra entrevista habitual, tocando un tema que yo creo que sigue siendo un tema de gran interés, de un interés realmente importante porque afecta a las instituciones. Y que además ha sido un tema muy criticado por voces muy autorizadas como la de nuestro entrevistado. Yo diría de nuestro entrevistado, antes de que les muestre lo que tenemos como perfil de nuestro entrevistado, es que si Colombia fuera distinta, él sería hoy procurador. Los invito, no se ría, los invito a ver el perfil de nuestro entrevistado. Su posición frente a temas como la reelección del procurador ha sido tan aguda como contundente. En una de sus columnas de El Espectador afirmó que si el procurador Ordóñez se juzgara a sí mismo con el mismo rigor con el cual ha sancionado disciplinariamente a otros funcionarios, debería autodestituirse en forma fulminante. El invitado de esta noche es Rodrigo Uprimni. En varias ocasiones ha sido ternado para la Corte Constitucional, pero nunca ha resultado elegido. Es muy probable que su perfil de jurista libre pensador, partidario del aborto y del matrimonio para las parejas gays, haya sido la razón para que un jurista de sus quilates no haya llegado a ocupar un lugar en la Corte Constitucional. Uprimni representa a una parte del país y el procurador Alejandro Ordóñez a otra. Por su gestión al frente del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, fue escogido como uno de los líderes Semana 2012. Bienvenido, Rodrigo Uprimni. Muchas gracias, María Jiménez. Muchas gracias. Lo traje así como si fuera finalmente. Finalmente. Aquí estuvo también el presentado al procurador, le quiero decir. Muy bueno haber podido debatir con él. Yo creo que vamos a hacer un debate. ¿Se le mide? Yo me le mido, sí. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a hacer un debate con el procurador, yo sí se lo prometo. Pero por lo pronto le quiero hacer la pregunta que yo creo que la gente le está haciendo a raíz de su columna, una columna muy comentada. Usted ha dicho que el procurador tiene que autodestituirse porque su reelección es espúrea. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a usted a decir que esa reelección es espúrea y que tiene que autodestituirse? Yo creo que el caso del procurador Ordóñez confirma algo que algunos de nosotros habíamos sostenido hace algún tiempo, que es que cualquier reelección de cualquier procurador es mala. Porque claro, implica una cierta tendencia a una especie de tráfico de favores, en la medida en que el procurador tiene la competencia de investigar y sancionar a funcionarios que a su vez intervienen en su designación y nombramiento. Eso es un tema general y por eso yo me he opuesto siempre a la reelección de cualquier procurador. Como principio general. Como principio se opuso a la reelección anterior del procurador Edgardo Maya. Sí, yo considero que la reelección de cualquier jefe de un organismo de control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría o Contraloría, debería estar prohibida en la Constitución. Desafortunadamente no lo está. Y entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el procurador tiene todo el derecho a hacerse reelegir. Pero eso genera, digamos, esa tendencia a esos intercambios de favores que no son buenos para las instituciones. Cualquier procurador que esté buscando su reelección o que haya sido reelegido, en ese momento todas sus actuaciones disciplinarias, todas sus intervenciones, supuestamente en función del interés público, quedan un poco en cuestión, porque se puede plantear, lo haga o no lo haga, en favor de quién está tomando esta decisión o por qué está tomando esta otra. Entonces eso rompe, digamos, el principio de independencia que debe tener todo jefe de un organismo de control. En el caso específico del procurador Ordóñez, lo que yo he sostenido es que el procurador Ordóñez, de manera clara, y yo le he planteado que me responda, digamos, a ese análisis jurídico, que de manera clara él ha violado una norma constitucional, que es el artículo 126 de la Constitución. Ese artículo, ¿qué es lo que dice? Ese artículo dice que ningún funcionario público, y el procurador es funcionario público, podrá nombrar a familiares
de personas que sean competentes para intervenir en su designación. La Constitución define, digamos, hasta dónde van esos familiares, pero básicamente uno diría esposas, hermanos, primos. De las personas que fueron... Que puedan intervenir en su designación, que sean, dice la Constitución, competentes para intervenir en su designación. Y el procurador ha nombrado, de un lado, familiares, y eso, digamos, ya está documentado en distintas columnas de investigaciones como de La Silla Vacía, ha nombrado de un lado a familiares de hoy consejeros de Estado que entonces fueron competentes para intervenir en su designación hace 4 años. Sí. Y ha nombrado a familiares de magistrados de la Corte Suprema que eran competentes para ternarlo. Entonces, el procurador violó esa norma constitucional. Y que un funcionario viole una norma constitucional que establece una prohibición de esta naturaleza es una falta gravísima a nivel disciplinario. Usted incluso dice en su columna, en una de sus columnas, dice que por cosas mucho menores, el procurador ha destituido a funcionarios públicos y en cambio él pues se pasa por la faja ese tipo de comportamientos, ¿no? Que tienen que ver con, exacto, por ejemplo, con el cumplimiento de las normas. Digamos, yo soy muy crítico de la gestión del alcalde o el exalcalde Moreno, pero digamos el procurador al alcalde Moreno no lo destituyó porque él hubiera violado X o Y norma constitucional o legal, sino por problemas de diligencia. Sí, y eso es una falta muchísimo menos grave que si hay una provisión constitucional y yo violo esa provisión constitucional. Y el procurador no podría decir que es que como él tiene, como lo ha dicho, tiene tantísimos cargos de libre nombramiento y remoción, aunque no es como lo menciona, como que no podría revisar en todos los casos si son o no familiares, porque digamos, ese argumento se cae por 2 razones. La primera razón es porque él tendría el deber de verificar. Sí, claro. Si existe una provisión constitucional que me dice no nombre personas que son familiares de los que pueden intervenir en mi designación, yo tengo que verificar que los que esté nombrando no sean familiares de los que fueron competentes hace 3 años para intervenir en mi designación. Y si estoy aspirando a la reelección, peor, no puedo nombrar... Pero peor aún, Rodrigo, es que no solamente pase lo que usted dice, sino que además quien lo postula es uno de esos organismos o de esos altos tribunales que tienen relación con esos familiares que están en la Procuraduría. Eso es increíble también. Exacto. Él tiene familiares de magistrados del Consejo de Estado o de la Corte Suprema que son competentes para intervenir en su designación. Y a eso uno le agrega que además supuestamente estas serían las corporaciones encargadas de juzgarlo disciplinariamente. Hablemos de eso. ¿Quién controla disciplinariamente y penalmente al procurador? Al procurador depende... cómo fue elegido. Si el procurador fue, como en el caso del procurador Ordóñez, elegido por el Senado de una terna del Consejo de Estado, entonces la ley dice que su juez disciplinario es la Corte Suprema de Justicia. Eso a nivel disciplinario. Y a nivel penal, el procurador tiene el fuero de ser juzgado ante la Corte Suprema de Justicia, pero acusado por la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces no tiene el fuero de que deba ser juzgado en el Congreso, sino es ese juzgado por la Corte Suprema. Pero aquí el problema ¿cuál es? Pero esto es una reelección, entonces ahora es ternado por el otro alto tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. Como lo terna la Corte Suprema de Justicia, sí. Y si es elegido, entonces se va a generar un enredo para ver cuál es su juez disciplinario. Claro. Porque hoy, por ejemplo, si uno quisiera poner una denuncia por esta falta disciplinaria que ha cometido el procurador, tendría que ponerla ante la Corte Suprema de Justicia, porque es una falta hoy. Sí. Pero la Corte Suprema, todos sus magistrados tendrían hoy que declararse impedidos porque ellos acaban de ternarlo. Y entonces tendría que ser juzgado por medio de con jueces. Con jueces. Y las 71 investigaciones que creo que hay disciplinarias contra el procurador en este momento en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué pasa si resulta reelecto? Yo creo que no solo qué pasa si resulta reelecto, ya en este momento, en la medida, a mi juicio, reconozco que esto puede ser discutible jurídicamente, pero a mi juicio, en la medida en que los magistrados ya lo ternaron, digamos, razonablemente tienen que declararse impedidos para seguir
con esas investigaciones disciplinarias, porque ya Pero a mostraron... usted no le mostró, ¿no le pareció rarísimo que a mí me sorprendió mucho la capacidad o el concepto que tuvieron al desarrollar la decisión de postular al procurador sobre la base que los impedimentos no fueron, los impedimentos que había, como que usted los ha señalado, ¿no? No fueron considerados impedimentos a la hora de postularlo y casi que fue por una mayoría astronómica, absurda. ¿A usted le parece que eso, usted no le sorprendió? Digamos, para mirar ya el comportamiento específico de la Corte Suprema, desafortunadamente yo no tengo el acta de la sesión en donde ocurrió para ver exactamente cómo ocurrió. Dos personas no asistieron. Margarita Cabello y el presidente de la Sala Penal de la Corte. Sí, que es el que tiene su familiar en la Procuraduría General de la Nación, su esposa. Entonces, ahí hay un problema serio porque, digamos, la práctica, no es claro que esté en el reglamento, pero la práctica que había tenido la Corte Suprema para elegir hacer este tipo de ternas, era hacer audiencias públicas. Así lo hizo hace 4 años. Y sin embargo, en este caso, sorprendentemente, hizo esa designación de esa manera un poquito atropellada. Entonces, yo creo que eso lo que muestra es, primero, que en este caso el procurador Ordóñez yo creo que cometió faltas disciplinarias, y segundo, confirma que ningún procurador ni ningún miembro de un organismo de control debería permitirse en Colombia que sea reelecto. Es decir, que para garantizar su independencia, como un magistrado de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional, que no sean reelectos, para que no haya nunca la más mínima sospecha de que en sus decisiones está incidiendo la voluntad de hacerse reelegir. Pero digamos que la realidad es que está aprobada la reelección para el procurador, así lo dejó la Constitución del 91, por alguna razón que todavía no sabemos. ¿Usted sabe por qué? No he investigado. Esa es una de las investigaciones para de justicia, ¿no sabe? Sí, esa es una investigación que vale la pena. Yo creo que ahí hubo un error ¿Un error o algo más que un error? De lo que yo conozco de los debates de la Constituyente, no recuerdo un gran debate en torno a la elección de los miembros de la posible reelección de los organismos de control. La única que hubo fue con claridad en el fiscal general, pero en las otras no hubo debate. Yo creo que fue un tema que desafortunadamente pasó en silencio. Otro debate que no hubo desafortunadamente es el debate de la estructura misma de la Procuraduría y de la existencia misma de la Procuraduría. Que es una cosa que usted también ha trabajado mucho en sus columnas. Usted tiene la tesis de que la Procuraduría podría también no autodestituirse, sino autodestruirse. No, sí, es más o menos su tesis. La tesis que yo he sostenido es que la Procuraduría jugó un gran papel histórico cuando no existían ni Fiscalía General de la Nación ni Defensoría del Pueblo. Es decir, durante la vigencia de la Constitución del 86 no había un órgano con poder suficiente para investigar atropellos graves hechos por los funcionarios públicos, porque lo que existían eran esos jueces instructores aislados que tenían mucha dificultad para investigar delitos cometidos por altos funcionarios, sean militares, sean alcaldes, sean gobernadores, sean ministros. Entonces ahí la Procuraduría, que sí tenía un aparato fuerte, fue más importante. Rodrigo, nos toca esperar un momento, seguir el debate después de esta pausa. Aquí seguimos en Semana en Vivo, no se vayan. Ya volvemos.